Hola patronartistas, mi nombre es Mariluz, quiero daros la bienvenida a Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde hoy aprenderemos cómo hacer copas para bikinis, tops, sujetadores, para bañadores y en general para cualquier tejido en el que necesitéis hacer esta forma de copa para cubrir la parte superior del cuerpo. Lleváis ya muchos años pidiéndomelo, especialmente que haga algún bikini, pero considero que es más importante que os enseñe a hacer las copas y que podáis a partir de ellas hacer cualquier tipo de tejido. Voy a explicaros primero cómo hacer la copa, después os explicaré cómo adaptarlos a cualquier talla o cómo tejerlos en cualquier talla o de cualquier tamaño, y veremos también cómo unirlo todo y generar, pues eso, un top, un bikini o muchas otras cosas. Bueno, y vamos a comenzar. Como veis, yo tengo dos ganchos, uno más grande y uno más pequeño, uno de 4 milímetros y otro de 5 milímetros. El que voy a utilizar para tejer todo prácticamente es el de 5 milímetros, pero para hacer la cadena voy a utilizar uno de 4 milímetros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cadena y luego vamos a tejer alrededor de ella. Si hacemos la cadena muy flexible, lo que va a pasar es que se nos va a abrir y se van a ver como agujeritos. Si nosotros utilizamos un gancho muy pequeño para esa lana o bastante pequeño, lo que vamos a conseguir es que esa lana no se abra. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestra cadena. No os preocupéis por el tamaño que tiene que tener vuestra cadena, porque en cuanto os enseñe los pasos de cómo hay que hacerlo, os voy a explicar todo esto de los tamaños, cómo adaptarlo a cada talla, todo. Pero por ahora vamos a hacer esa cadenita. En mi caso va a ser de 6 centímetros. Bueno, yo ya tengo aquí mi cadena de 6 centímetros y ahora, como os decía, cambio de gancho. Ahora tenemos dos opciones. Podemos hacer todo esto con punto alto, ¿vale? O podemos hacerlo con punto alto conectado, que es lo que voy a hacer yo. Os traigo la muestra para enseñaros por qué voy a hacerlo con punto alto conectado. Como podéis ver aquí, con el punto alto conectado lo que conseguimos es que el tejido quede súper cerrado, ¿vale? Como podéis ver aquí, no se transparenta. ¿Vale? Ya veis que no se transparenta mi mano, que se ve como la muevo por debajo, pero que realmente no veis rosa por debajo, no se transparenta. Entonces, me gusta más para este tipo de tejidos utilizar el punto alto conectado. Si queréis utilizar punto alto normal, podéis utilizar punto alto normal sin problemas. Dejo aquí un tutorial a cómo se hace el punto alto conectado, paso a paso, ¿vale? Yo voy a hacer mi punto alto sin cadenas porque con ese punto alto sin cadenas lo que conseguimos es un tejido mucho más recto abajo y que sea mucho más fácil luego el poder continuar el tejido si queremos hacer más cosas a esa copa. Vale, pues comienzo con este comienzo sin cadenas. Os dejo aquí también un enlace a este comienzo sin cadenas. Bueno, ya tengo aquí el comienzo sin cadenas y si os acordáis, el punto alto encadenado lo que hacíamos era, en lugar de tomar hebra, introducimos el gancho por esa hebra central que nos queda ahí en medio del punto, ¿vale? Y ahí tomábamos hebra y sacábamos. Y esto es igual que si hubiéramos cogido hebra. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto, vamos a tomar hebra y sacar, tomamos hebra y sacamos dos y tomamos hebra y sacamos dos. Como veis se hace exactamente igual, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al siguiente y vamos a hacer lo mismo. Introducimos el gancho por ahí, por esa hebra, ¿vale? Tomamos hebra y sacamos. Intentad aquí no apretar mucho porque si no va a ser muy difícil luego tomar esa hebra, ¿vale? Dejadlo un poco flojo y ahora os bajáis al punto de abajo y ahí hacéis el resto del punto alto. Como digo, podéis hacer punto alto normal o punto bajo y vamos a seguir haciendo el punto alto conectado, el que hayáis elegido hacer, ¿vale? Hasta llegar a esa última cadenita, y en esa última cadenita, bueno, como veis yo ya estoy llegando aquí al último punto, me queda uno y el último, ¿vale? Y en ese último punto lo que vamos a hacer es como unos aumentos. Vamos a introducir aquí el gancho y nos vamos a ir a ese último punto y vamos a hacer un primer punto ahí. Vamos a hacer otros dos más en ese mismo punto. Uno. Y dos. Vamos a hacer una cadena que vamos a apretar bien para que luego no nos quede mucho hueco y vamos a volver a hacer otros 3 puntos en ese mismo punto. El primero lo vamos a hacer como un punto alto normal, ¿vale? Para que nos quede ese hueco. Y ahora lo cogemos ahí, ¿veis? Cogemos ahí esa misma hebra que nos queda en el resto de puntos, ¿vale? Y hacemos nuestro punto alto conectado, que sería el segundo, y ahora ya nos vamos al siguiente y hacemos un tercero.
Y una vez que hemos hecho, como veis, los 3 puntos, cadena y 3 puntos, en esa cadena final, lo que vamos a hacer es apretar mucho, ¿vale? Para que se cierre. Apretamos muchísimo ahí, para que se cierre todo bien, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a hacer puntos conectados de nuevo, un punto conectado en cada punto, como veis, por el otro lado de la cadeneta. ¿Veis aquí? Cada uno de esos como puentecitos, bueno, en cada uno de esos tenemos un punto, con lo que ahí introducimos, ¿vale? Costará un poquito porque la hemos hecho apretada a propósito para que no se note nada, ¿vale? Y ahí vamos a ir sacando los puntos y mientras, como veis, vamos atrapando ese otro rabito de lana. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar al final. El rabito de lana, si queréis, podéis dejar de atraparlo un poquito antes, ¿vale? Vamos a seguir aquí haciendo eso. Y veréis como cuando lleguemos a la siguiente vuelta no se nota nada, no se nota ni un hueco, nada de nada, de nada. Bueno, ya se ve que no se ven los huecos aquí, ¿vale? No se ve, hay un hueco, ya veis que le pongo el dedo ahí por debajo y no se transparenta, ¿vale? Bueno, vamos a seguir hasta el final. Bueno, ya me quedan aquí solo los 2 últimos puntos, uno aquí y el otro lo tenemos aquí en ese primer punto o primera cadena. Vale, giramos. Ahora aquí podéis hacer el comienzo con cadenas que explique cuando explique este punto, podéis hacer directamente el comienzo sin cadenas, que es el que a mí me gusta para este tejido. Y ahora ya vamos a hacer un punto alto conectado en cada punto, ¿vale? Hasta que lleguemos al hueco de una cadena que hicimos aquí en medio, ¿vale? Vamos a seguir haciendo un punto alto conectado y nos vemos cuando lleguemos ahí, a ese huequito. Bueno, yo ya estoy llegando aquí a esa zona del hueco de una cadena, ¿vale? Me queda aquí un punto. Y en el hueco de una cadena, a partir de ahora, en todas las vueltas van a ser iguales. Vamos a ir tejiendo y vamos a llegar ahí al hueco de una cadena. Y en ese hueco de una cadena lo que vamos a hacer es un primer punto, un segundo punto. Vamos a hacer una cadena que yo aprieto, ¿vale? Para que no nos quede mucho hueco. Si no os importa que quede ahí mucho hueco, no hace falta que apretéis. Y ahora aquí tomamos hebra y hacemos un punto alto normal. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es introducir, igual que introducimos el gancho ahí en esa especie de hebra que nos queda en medio, ¿vale? Y hacer un nuevo punto en ese hueco. Como veis, lo que hemos hecho en ese hueco son 2 puntos altos conectados, ¿vale? Cadena, un punto alto y un punto alto conectado. En total son 4 puntos altos, por decirlo de alguna manera, con una cadena de por medio. Y ahora seguiremos haciendo puntos altos conectados en cada punto. Ahí cuidado que no se os escape ese punto, ¿vale? Iremos haciendo uno en cada punto hasta llegar al final de nuestra vuelta. Y seguiremos haciendo esto hasta tener la largura de tejido necesaria, que en un momentito vamos a ver cuál es esa medida o esa largura necesaria. Bueno, como veis aquí ya a mí me queda un par de puntos y aquí ya lo tengo terminado. Y ahora ya vamos a pasar a ver el tema de cómo hacerlo para cualquier talla, ¿vale? Cómo lo vamos a unir, si queremos unirlo para hacer, pues eso, un top o un sujetador o un bikini o lo que sea, ¿vale? Bueno, aquí para cerrar, como siempre, lo que haremos será cortar la lana y pasarla por el centro. En mi caso, como no lo voy a cortar todavía, lo cerramos así para que no se nos deshaga. Y voy a traer también la otra copa de mayor tamaño. Y me voy a traer también la ayuda de este bol que nos va a hacer de sustituto de la parte que cubren estas copas, ¿vale? Como veis, aquí tenemos y así quedaría cubierto. ¿Cómo tomaríamos las medidas a partir de aquí? Bueno, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es coger un metro, ¿vale? Y la medida que vamos a tomar, la única medida que vamos a tomar por ahora es esta, ¿vale? Hasta el centro. Desde la parte inferior, ¿vale? La parte inferior hacia arriba, hacia el centro, justo debajo del pezón, ¿vale? Esa es la medida que vamos a tomar y esa va a ser la medida de la que vamos a hacer nuestra cadeneta. A partir de ahí empezaremos a tejer alrededor, como hemos visto. ¿Cuánto tiempo vamos a estar tejiendo alrededor? Bueno, normalmente tejiendo justo el doble, ¿vale?
como veis aquí, yo aquí tengo justo el doble de lo que es esa primera vuelta, ¿vale? Tejiendo justo el doble, lo que vamos a hacer es tener un tejido que, como veis, justo nos cubre. A partir de ahí podemos hacer más o menos vueltas dependiendo de lo que queremos que se vea o lo que no queremos que se vea. Es tan sencillo como eso, ya veis, que es hacer la cadena inicial de esa medida y a partir de ahí ir tejiendo alrededor hasta tener pues, la parte que quieras cubierta. Normalmente, como digo, haciendo el doble se suele tener justo para cubrir lo que hay que cubrir, ¿vale? Que es más grande que este bol, lo mismo, mediremos lo mismo, como veis este le queda grande, porque como podéis ver, si yo mido hasta ahí, que está la cadena, se queda muy por encima de ese centro, ¿vale? Entonces por eso le queda tan grande. Este, sin embargo, si lo mido, está más o menos justo ahí, ¿vale? En el centro. Y al estar justo en el centro, pues le queda perfecto a este tamaño. Bueno, pues así es como hacemos copas de cualquier tamaño. Ya veis que es extremadamente sencillo, solo hay que tomar una única medida. Bueno, ¿y qué hacemos cuando queremos pues, unir eso, dos copas? Imaginémonos que estas copas son del mismo tamaño y las queremos unir. Pues hay muchas opciones. Por ejemplo, que queremos hacer un bikini. Bueno, pues tenemos muchas opciones dependiendo de qué tipo de bikini queramos. Podemos hacer aquí empezar a tejer, o sea, desde aquí. Empezaríamos aquí a tejer, ¿vale? Sacando los puntos de aquí del borde. Imaginaos que nos ponemos a tejer punto bajo, pues empezamos a hacer aquí vuelta de punto bajo. Cuando lleguemos aquí al final, ¿vale? Cogeremos y añadiremos esta y seguiremos tejiendo aquí, añadiendo todo y así nos quedará unido. Ahí ya tendremos la opción de tejer todo en redondo, de hacer una parte delantera y luego una trasera y unirla por los costados, de hacer más largo, más corto esa zona. Tendremos 1000 opciones. También podemos unir simplemente aquí con una cadeneta, ¿vale? Hacerla aquí un añadido, que podamos atarnos por detrás, hacerle unos tirantes que pueden ser lo mismo, una cadena, una simple vuelta de punto bajo o de punto alto, o podemos hacer un cordón, de los cordones que hemos visto aquí, el cordón rumano. Tenemos un montón de opciones. Y algo que queda muy bonito si queréis hacerlo o para un top o queréis haceros un sujetador, es hacerle justo aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Algún tipo de borde calado, así bonito, que imite así un poco al encaje, queda súper bonito. Vale, en cuanto a las lanas que he utilizado, esta lana es una 100% merino, ¿vale? De un más o menos 4,5 de grosor, la he tejido con un 5. Esta otra es una lana 60% lana y un 40% acrílico, es de más o menos 4 milímetros de grosor y la he tejido con un 4,5. Podéis tejerlo con cualquier tamaño. En realidad podéis usar la lana que queráis del grosor que queráis, porque al final lo único que decide qué lana elegir, como habéis visto con esa forma tan fácil de hacer, que solo necesitamos una medida y va a dar igual el tipo de lana que uséis, va a ser esa medida y el resto se va a hacer exactamente igual. Lo único que influye en la lana que elijáis es vuestro gusto y para qué queráis usar ese tejido. Bueno, contadme abajo en los comentarios qué os ha parecido este tutorial, si os ha gustado la idea, sobre todo quienes tanto me habéis pedido que haga esos bikinis o algo por el estilo. Bueno, aquí tenéis esa base para poder hacer cualquier tipo de bikini y así poder adaptarlo a lo que vosotras o vosotros queráis. Acordaos que abajo en la descripción os dejo el enlace al patrón escrito, donde voy a dejar todas estas instrucciones por escrito, y que allí también tenéis la tienda online donde podéis comprar todas estas lanas, ganchos y demás. Y ahora por aquí os dejo el enlace a un tutorial sobre un cordón que creo que os vendrá genial para poder complementar estas bonitas copas. Sin más, ya me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.